Bueno, hola a todas las que nos están viendo, a todos y todos los que nos están viendo en este momento, porque últimamente me he dado cuenta que Mujeres Go For It es un proyecto que está resonando en diferentes personajes que últimamente me están preguntando bastante. Este es un capítulo más de Mujeres Go For It. Hoy tenemos como invitado a una persona espectacular. Ella se llama Cristina Barbo, vive en Los Ángeles y les cuento que cuadrar esta llamada fue una odisea. La tratamos de Bueno, cuadrar 20.555 veces y casi no la logramos hasta que finalmente pudimos cuadrarla. Cris es colombiana, vive en Los Ángeles, es una persona que tiene varias carreras en su espalda, y aquí en un proceso de reinvención estudió algo que siempre había querido estudiar relacionado con la educación de niños. Ella ya nos contará. Quiero decirles que este episodio lo estamos grabando en mitad de cuarentena, así que con temas un poco especiales y obviamente la conversación la vamos a guiar un poco también permeada por toda la situación en la que estamos ahorita. Y bueno, sin más, Cris, bienvenida a Mujeres Go For It. gracias, Anita. Me siento mujer go for it desde hace rato, así no haya estado aquí, porque tú y yo hemos tenido como un paralelo en muchas cosas y siempre nos hemos acompañado en nuestros procesos y en desde que nos conocimos hace años en Hewlett Packard, en nuestras vidas pasadas, como, como le digo yo, en mi vida pasada. Y me encanta estar aquí porque hemos estado muy conectadas desde siempre y me encanta el proyecto, entonces chévere estar aquí, gracias. Bueno, sí, en nuestras vidas pasadas yo estaba haciendo la cuenta y yo creo que nos conocimos como en el año 2000, más o menos. Sí, hace 20 dos años, mil 2001 más o menos, aprox. O sí, sea, eso fue ayer. sí, hace nadita. Cris, estudiaste ingeniería industrial en Colombia. Luego te viniste para Estados Unidos y aquí hiciste una especialización en mercadeo. Sí. Te casaste, te fuiste a vivir a Los Ángeles y en Los Ángeles decidiste que empezabas a estudiar temas de educación. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué? ¿Por qué el vuelco? ¿Por qué el cambio? ¿Y por qué, además de todo, educación y temprana edad? O sea, niños que son, si no me equivoco, entre los 1 y los 5, 1 y 6, más o menos. 0 a 5, sí, 0 a 5 Ujú. es la, pues mira, Anita, la verdad es que ese fue un proceso súper interesante porque nunca me imaginé ser profesora. Fue algo como que nunca tenía en mente, siempre me gustaron mucho los niños, siempre me causó una fascinación increíble los niños y la vida en sí, ¿sí me entiendes? Es algo que siempre me apasionó mucho, pero fue a un camino que llegué más fue un proceso más de aprendizaje. Mucha gente a veces como que le da un vuelco a su vida y se mete a temas de niños porque va a ser papá o porque va a ser mamá o porque fue papá o porque fue mamá y es algo que le causa curiosidad, pero en mí fue un poco diferente, fue más un proceso de autoconocimiento, de ver cómo qué quería hacer yo, cómo quería pasar mis días, ¿sí me entiendes? Y fue un proceso en el que yo en ese momento era consultora de mercadeo, trabajaba con pequeñas y medianas empresas, siempre me apasionó el tema de mercadeo y comunicación, que mucha gente dice, pero pues educación es un tema totalmente aparte y la verdad es que a medida que fui entrando a ese nuevo mundo, me di cuenta que no son tan diferentes. En Sí, realidad hay cambiamos de cliente, digamos, sí, de acuerdo. pero está todo en miras a cómo entiendo las necesidades del otro, a cómo me comunico con el otro, a cómo le ofrezco lo que necesita y tiene muchas cosas ahí metidas. Ese proceso, digamos, personal de autoconocimiento fue un poco llegar a un momento de la vida en el que dije, me encanta lo que hago, me gustan los negocios, me fascina el mercadeo, pero no sé si quiero hacer algo diferente.
pasar mis días de una manera diferente. No sé, había como una semillita de curiosidad, de exploración de algo nuevo. Entonces, esa semillita de curiosidad, de exploración, algo nuevo me llevó a leer cosas y después me metí a un curso y después ese curso se volvió un grado y ese grado se volvió, no sé, una conexión con una persona en la que un día terminé preguntando que si estaba, pues, que estaban buscando a alguien para un trabajo y yo terminé preguntando como bueno, puedo aplicar y yo después dije, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, yo soy una consultora de mercadeo, ingeniera industrial, que hago aplicando a un trabajo en un preescolar que era de una filosofía constructivista que me encantó la filosofía y en realidad me hizo reevaluar mucho mis esquemas de pensamiento, de por qué tomamos decisiones, de qué nos motiva a tomar las decisiones de qué hacemos en la vida, de qué tantas decisiones aprendemos a tomar desde en la vida antes de lanzarnos al ruedo y decidir qué queremos hacer con la vida, qué tanta vida conocemos antes de llegar a ese punto. Entonces fue como todo, no sé, nos podrían dar días casi con el proceso, pero llegué a la edad temprana porque la edad de 0 a 5 es donde se crean muchos de los modelos de pensamiento que tenemos hoy en día, a pesar de que no sean iguales. Sí. Muchas ideas y muchas maneras de cómo vemos el mundo se solidifican en esa edad. Entonces, para mí fue fascinante ver cómo el impacto de esos primeros años afectan al ser humano y de encontrar nuevas maneras de educar y de criar que como que veían al niño como un ser humano desde el principio, porque desafortunadamente muchas veces decimos, no, cuando crezcan, cuando trabajen, cuando ahí es que van a tener ideas o los voy a educar pero el niño siempre tiene algo que contribuir a pesar de que tenga 0 años. Ellos son Sí. competentes, logran, o sea, los logros que nosotros logramos de 0 a 5 son logros que si tú te pones a ver caminar, aprender un lenguaje sin ningún punto de referencia, Aprender a comer. para mí ese es uno de los que para mí fue súper grande, tal vez porque cuando me vine a vivir acá, con todo y que aprendí el idioma, no sé, tú también que hablas 2 idiomas, uno se da cuenta que perfeccionar un idioma es Es muy difícil. algo muy difícil y tú tienes un punto de referencia. Sí, es Y los cierto. niños Es cierto. están aprendiendo todo esto sin punto de referencia. En el fondo, nuestro cerebro es absolutamente increíble. Cris, yo creo que hoy en día además se hace muy relevante lo que tú haces, o sea, digamos que de todas las personas que he entrevistado que hemos tenido procesos de cambio, porque pues obviamente digamos que la base de Mujeres Go For It es esa, para ti el proceso de cambio, por lo que cuentas, fluyó de una manera, entre comillas, sencilla y muy enfocado y muy llevado por el tema de la curiosidad. Si yo uno el tema de la curiosidad, digamos que te llevó a ti a eso, y la curiosidad con la que uno ve la vida entre los 0 y los 5 años, creo que deben haber muchas similitudes. Mm. Y voy a tratar de hacer, digamos, como un paralelo rápido a lo que hoy en día, cuando estamos en medio de este universo pandemia que yo creo que ninguno se imaginaba, Mm. dentro de mis conferencias y dentro de los diferentes aportes que he podido hacer en diferentes, digamos, organizaciones y personas que he podido tener el chance de tocar en estas cuarentenas prolongadas, siempre mi invitación es a cambiar la C de crisis por C de creatividad. Ujú, Y la curiosidad es la que lleva a la creatividad. ujú, ¿Qué tenemos que aprender de estos chiquitines con los que estamos viviendo en casa hoy en día? Que al mismo tiempo además habrá muchas mamás que trabajan, muchos papás que trabajan, que los niños están al mismo tiempo, que tienen que hacer homeschooling, que, en fin, o sea, ¿qué nos enseñan esos 0 a 5 años en esa etapa de curiosidad
y que podemos hacer el paralelo con lo que estamos viviendo hoy. Me encanta la pregunta porque estoy precisamente con un taller para papás que trabajan y que tienen niños pequeños, que son uno de los papás que están teniendo, digamos, más dificultad organizando ese fluir en casa porque las necesidades de un niño pequeño son grandes, ¿cierto? Y siento que a veces una de las cosas que más nos frena es sentir que le tengo que enseñar todo a mi hijo, Ujú. porque tengo esta idea de, o no me enfoco tanto en lo competente que es el niño en afrontar todas las situaciones e inclusive ellos tienen una resiliencia impresionante en esta edad. Y uno de los datos que yo comparto en mi taller es una investigación que se hizo con la NASA de George Lange y otra científica. Las contrataron para crear una herramienta para medir el potencial creativo de los ingenieros de la NASA. Ujú, ujú. Entonces, ¿qué pasó? Ellos crearon esta herramienta, fue súper exitosa, pero era una herramienta muy sencilla Sí, para medir la capacidad del pensamiento imaginativo y el pensamiento creativo, que es lo que necesitan en la NASA. Y después de esto, ellos se preguntaron, bueno, esto es algo que es innato, es algo que es aprendido, es un test tan fácil, ¿qué pasa si se lo hacemos a niños de diferentes edades y ver qué pasa? sí. Entonces, voy a hacer la pregunta así como la hago en mi taller. ¿Qué porcentaje de niños crees que tuvieron esa capacidad de 0, de 4 y 5 años de tener esa capacidad de pensamiento creativo o pensamiento imaginativo? ¿De 4 a 5 años? Eran niños de 4 y 5 años. Yo creería que el 100%, el 90%, no sé, un porcentaje alto tuvo que haber sido. Era el 98%. Claro, 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 Los niños claro. de esa edad tienen un 98% de pensamiento creativo, por eso se les ocurre treparse a las paredes, meter cosas que a uno nunca se le hubiera ocurrido meter. Eso, por eso esa edad es tan retadora para los padres, pero en el fondo es una etapa de tanta creatividad que yo estoy seguro que los niños de 0 a 5 fue los que se inventaron el fuego, todas las invenciones así que a uno nunca se le hubiera Yo, ocurrido golpear una piedra contra otra hasta que saliera una chispa. Eh, Eso es lo que hace el niño explora con una libertad absolutamente fascinante y digamos que nuestro rol es cómo los guiamos para que esa creatividad se pueda expresar. Y pienso que esa es la enseñanza de los niños en este momento. Ellos tienen una creatividad absoluta, los papás que trabajan tienen un potencial de crear, que yo lo recomiendo mucho, espacios de juego para los niños en los que ellos puedan desarrollar y sé que tú también trabajas mucho con Wake Up Brain y con todas estas eh, eh, pues como metodologías para usar el juego como creatividad y las empresas están trayendo el juego para sí, crear totalmente, innovación. totalmente. Yo, Entonces, yo, yo quiero ahí hacerte una pregunta muy puntual, Cris, porque yo creo que esa situación la viven muchas mamás y muchos papás. Me voy a devolver, yo pues tú lo sabes, Sofi tiene 17 años, gracias, pero me acuerdo cuando la conocí. me voy a devolver a los primeros años de mi chiquita. Y yo me devuelvo a los primeros años de mi chiquita. Cuando ella nació, yo estaba trabajando todavía corporativamente hablando. Y en toda esa etapa, digamos, de estimulación, ella arrancó a nadar cuando tenía, no sé, 8 meses, que la piscina, el baile, que el dibujo, que bueno, en fin. Mi hermano y mi tía, que me ayudaba mucho con la Sofi, fueron los que se encargaron de ir con ella 3 veces a la semana porque yo estaba trabajando. Después de eso, yo renuncié. Y cuando yo renuncié, a mí me pasó algo complicadísimo y es que yo un viernes a las 3 de la tarde no tenía la más remota idea de qué se hacía con mi chiquita un viernes a las 3 de la tarde. O
sea, un viernes a las 3 de la tarde uno ve televisión, un viernes a las 3 de la tarde uno pinta, un viernes a las 3 de la tarde uno juega con plastilina. O sea, y quiero hoy recordar la historia. Obviamente en ese entonces me la juzgué mucho, hoy no, hoy la miro desde un lado observador distinto, pero en ese momento tuve un cortocircuito y en ese momento hubo un sentimiento de culpa muy grande en mí. Mm. ¿De culpa de qué, Ah, Anita? Me encantaría oír claro, de dónde venía. O sea, no, en ese momento la culpa era... era el sentimiento de culpa de, yo creo, de cuando tú te sientes y tú dices, yo no lo estoy haciendo bien, yo no lo voy a hacer bien, yo no la conozco, yo no tengo ni idea, yo la abandoné, yo no la dejé, yo no le puse cuidado, yo debería hacer eso, yo lo otro, no sé cuántas. Y empieza uno con un cuestionamiento así profundo, intenso. Y obviamente manejar ese proceso en mí fue complicado. Hoy en día, que ya lo miro para atrás, obviamente digo, bueno, ya, o sea, claramente era lo que tenía que vivir, claramente había procesos distintos, claramente el momento en el que renuncié era el momento en el que tenía que renunciar. Ahora, quiero ser clara, yo no renuncié porque, oh Dios mío, es que tengo un inmenso afán de ser mamá únicamente. No, yo tenía la espinita de que tenía que dedicarle más tiempo a ella, pero tenía clarísimo que tenía que hacer algo si no me iba a enloquecer y terminaba matando a alguien. Eso yo lo tenía clarísimo, Y ¿sí? ese, Anita, yo Pero, creo que es el tema que tienen todas las mamás entre su ser profesional y su ser mamá, ¿no? de Como acuerdo, de es eso. acuerdo. Pero, ¿cómo le da uno trámite o qué tips hay para que uno le dé trámite a ese sentimiento de culpa? Porque yo tengo la teoría de que si uno vive con un sentimiento de culpa, pues ese sentimiento de culpa se lo voy a meter a mi hijo en el ADN de mi chiquito o de mi chiquita, y pues yo tampoco quiero un conflicto, que el conflicto mío se traslade a ellos. Mm. ¿Cómo juega el sentimiento de culpa ahí? No, yo pienso que todas las emociones que uno tiene van a reflejar la manera como tú interactúas con los niños, quiéralo o no. Así tú trates como de reprimirlas o no, los niños leen y los adultos también. Lo que pasa es que a veces no estamos igual de sintonizados. Pero si tú te pones a fijar, esos sentimientos que uno tiene van a impactar la calidad de cuidado o la calidad del tiempo que pasamos con los niños, porque ese es el tema. Y hay un tema, unas cartas que a mí me encantan que hablan, es una carta que le escribe una mamá que no trabaja a una mamá que trabaja Sí, la y una mamá conozco. de trabaja le manda a la mamá que no trabaja. Sí, ¿Y qué las pasa? conozco. La culpa existe en la maternidad y en la paternidad, a pesar de Sí, que no es algo que se hable mucho, porque pienso que es más común el estereotipo del papá que sale, que tiene un tiempo más corto con el hijo. Entonces, sí, en nuestra cabeza, en la cabeza a veces, muchas veces, no hay esa culpa tan grande porque es lo que yo debo hacer o es lo que, es como lo que toca. ¿Sí me sí, de entiendes? acuerdo, de En acuerdo. cambio, las mamás hemos estado en este proceso de reinventar lo que es la maternidad y hay muchas versiones de maternidad y por ende muchas versiones de culpa. ¿Sí De me acuerdo, entiendes? de Y acuerdo. la culpa la sentimos todo el tiempo. O sea, es algo que, que viene porque estamos como mirando ese estereotipo, tratando de romperlo. Hay muchas como razones por las cuales esa culpa viene. Hay veces que es culpa de, ok, estoy pasando mucho tiempo, como lo que tú sentiste, yo tengo una culpa y quiero pasar tiempo con mi hija, ok, fue una culpa que tú decías, quiero cambiar mi vida, la usaste proactivamente para algo, ¿cierto? Que es algo, me voy a volver un poquito, porque yo siento que la culpa hay que manejarla en diferentes etapas, o como yo lo veo es así. Está la culpa del momento, la culpa de yo estoy aquí trabajando con Ana y mi hijo está allá con mi esposo almorzando y yo podría sentir, y hay momentos en que uno dice, ve, pero yo qué hago acá, estoy trabajando, no lo he visto, estuve esta mañana en 3 llamadas, empiezo a sentir esa culpa, ¿cierto? Entonces, en el momento, ¿cómo manejo esa culpa? Para mí es enfocarme en lo que yo estoy. Ahí es donde viene el tema de mindfulness, ¿cierto? Entonces si yo me concentro en lo que yo estoy en este momento y sé que estoy donde debo estar,
mi energía va a ser mejor y voy a ser mucho más productiva. Y es algo que los estudios también muestran. Muchas veces las mamás trabajan más productivamente que los papás porque tienen ese motor de tengo que terminar porque quiero ir a pasar tiempo con mi hija después, tengo que ser súper productiva. De acuerdo, de acuerdo, de Entonces es acuerdo. un motor, la culpa es un motor. La otra es la culpa que uno dice, ok, quiero tomar decisiones en mi vida, cómo quiero pasar mis días, cómo quiero pasar mi tema, ¿cierto? Y el otro es la culpa cuando tú tomas esa decisión y tú dices, yo no conozco a mi hija, me perdí. O sea, también te estás yendo un poco a todo eso, no la sé cómo manejar. Y siento que ese sentimiento es la culpa y también es el enfrentarnos a hacer algo nuevo. Se combinan Claro, estos dos sentimientos y yo claro. soy alguien, y a mí me pasó un poco cuando era consultora de mercadero y me fui a trabajar a un preescolar y no tenía ni idea y supuestamente es algo que es facilísimo, todo el mundo puede hacer y uno se da cuenta que es el trabajo más difícil de la vida. Sí, pues claro, obvio, obvio. Entonces, Yo hay algo que yo hablo mucho con los clientes individuales cuando tengo todos estos procesos de mindfulness. Eh, um, y yo obviamente cuento un poco lo que es mi historia en ese proceso. Y cuando alguien viene con el tema del sentimiento de culpa, lo llevo mucho a en el momento en el que tú estás presente en lo que estás haciendo, te vuelves incluso más eficiente con el manejo de tus tiempos. El tema no es dejar de trabajar. El tema es que cuando tú estás con tu hijo, con tu hija, independiente de la edad que tenga, porque tengo una teenager y tengo que ser honesta en que entre más crecen, más lo necesitan a uno. Eh, pero tienes que estar 100% presente en la actividad que estás haciendo. Si tú estás 100% presente, le entregas una mejor calidad de ti, una mejor versión de ti misma a quien sea, a tu marido, a tu hijo, a tu hija, a tus amigos, a tu casa, a tu mismo espacio soledad, o sea, a tu negocio o a tu trabajo, pero le entregas una mejor versión de ti. sí. Siéntete y preocúpate por la culpa cuando en realidad lo que pasa es que no estás en donde tienes que estar. Ujú. Ahora, si lo atamos a lo de hoy, Cris, Mm. y al reto que tenemos hoy en día como papás, como parejas, como padres de familia, como profesionales, como amas de casa, como Todas cualquiera las que tareas sea que el rol que en este momento tenemos, ¿cierto? Muchas de las preguntas que la gente me hace es, Ana, ¿tú tienes home office desde hace un montón de tiempo? Sí, yo tengo home office desde que me retiré de mi mundo corporativo. La verdad es esa, yo ¿sí? también, sí. La verdad es esa. ¿Cómo hiciste para que Sofía se entrenara en el respeto de los límites del borderline del home office? Y yo les decía, primero, la comunicación es fundamental. Obviamente yo todo esto lo hice a medida que iba creciendo con ella, ¿no? O sea, yo siempre le digo a la gente, yo crecí con mi hija. Entonces, primero era, pues yo sabía que había horas que yo no podía pisar porque yo sabía que eran las horas en que Sofía me necesitaba para algo muy puntual. Entonces sabía que había horas que yo no podía pisar. Era súper eficiente por la mañana, de tal forma que en las tardes yo fuera un poco más flexible con ciertas cosas. Ujú. Pero también fue al mismo tiempo ir creciendo con ella e ir diciéndole, hey, durante la próxima hora la puerta de la oficina está cerrada y tú vas a estar haciendo esta cosa específica, esta cosa puntual. Si me necesitas, me pasas una nota o me avisas. Y era divina porque yo podía estar en una llamada contigo y a mí me pasaban, me rodaban las notas por el piso. Sí, ¡Chin! sí, ¡Chin! ¡Chin! Y yo empezaba a ver las notas y las notas decían cualquier cosa. sí. Cualquier cosa, o sea, no importaba. Un muñequito, un corazón, o sea, lo que fuera, pero empezaban a rodar las notas. En el tiempo de hoy, Chris, que estamos todos encima de todos, ¿cómo se puede ayudar? 5 tips o 3 tips que sean buenos para que los papás y las mamás nos calmemos y que de verdad sirvan para que generemos una dinámica, porque es que yo creo que, te voy a ser sincera, Cris, yo creo que el homeschooling
tiene que ser una vaina muy pesada. Sí, Yo sí, no la viví, o sea, yo digamos que lo que estoy viviendo en este momento sí. es, como dice mi marido, un paseo en Disneylandia. O sea, la verdad, mi hija se administra sola y ya está en un proceso de vida totalmente distinto. Sí, Pero yo no me imagino el tener que estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, la llamada, el coaching, el webinar que dicto, o la sesión de grupo que hago, y sí, tener que estar parándome pendiente de la clase de un chiquito. sí, Tres sí. tips, Cris. Mira, Ana, uno lo mencionaste tú un poco cuando estabas contando tu historia y es primero la comunicación no solo con los niños, sino con otros adultos que estén en la casa, porque vamos a ver que un niño de 0 a 5 años, de pronto un niño de 8, de 9, de 10, ya puede como estar más sin supervisión un Sí. periodo, una hora de tiempo, pero en realidad una cosa que yo recomiendo mucho es mirar cuáles son los horarios de las dos personas o de dos adultos. Si no hay dos adultos ya es otro tema, pero es esa comunicación de los horarios de los adultos para ver cómo es mi ritmo de trabajo y cada profesión va a tener un ritmo diferente. Entonces, mi recomendación es tener una conversación semanal de cómo pinta la semana. Digamos, yo de pronto tengo días que son más ocupados que otros y de pronto el otro no. La segunda es comunicación día a día, el día anterior, ok, me salió esto, cómo vamos hablando. Hay muchas veces la comunicación tiene que ser con los adultos, con los niños pequeños. Y tercero, si yo necesito digamos, hay momentos en que los dos van a tener una llamada, ahí es donde yo digo, ese es el momento del screen time para mí. Sí, ¿Sí me sí, entiendes? sí, de acuerdo. Entonces, porque, y en estos momentos mi hijo se pone hasta contento. Sí, Ay, van a los dos a tener una llamada, ay, listo, yo veo la película. Entonces, sí. no está el niño cansado de ver película todo el día en el momento de la llamada, sino que él sabe que en los momentos que tenemos llamadas, entonces, ¿qué pasa? La televisión no es un premio por portarte bien cuando estoy en la llamada. La televisión es una herramienta para ti. Entonces, esa, digamos, Bueno, yo creo que yo de una forma muy sin tener el conocimiento y sin tener lo que en este momento me estás diciendo, yo creo que yo utilicé esas herramientas como para poder ayudarme un poco. Obviamente en la etapa en la que mi Sofi creció no existía nada de lo que hoy en día existe. Y la verdad, para serte honesta, me siento tranquila de que no hubiese existido. sí, Eh, y la verdad, digo como que, bueno, creo que se hizo una buena administración, pero con todo y que siento que se hizo una buena administración, pasaron cosas y yo creo que es importante el que podamos tener un poquito de flexibilidad hacia nosotros mismos y de flexibilidad hacia los chiquitines. O sea, cuento una historia. De repente un día yo estaba en una llamada y como siempre le dije, Sofi, me voy a demorar 40 minutos, please, juiciosa. Toda la vida hemos tenido perro, entonces digamos que en ese entonces estaba el perro de ese entonces y, y bueno, yo termino mi llamada, pero te digo que era una llamada de 20 minutos, 30 minutos, no era más. Y yo termino mi llamada y de repente aparece mi perro, un Golden Retriever, que siempre hemos tenido Golden Retriever, y aparecía mi Golden. Y este hombre tenía la, te voy a decir, entró el perro, esto era normal, o sea, entró con collares puestos, una cartera puesta, unos aretes colgados de las orejas, ¿no? Eso no me parecía raro porque pues eso siempre pasaba. Entró peluqueado, le había cortado el pelo, pero además le había hecho todo un tablero de ajedrez en la cabeza. Cuando yo veo el perro, casi grito. sí, Cuando yo veo el perro, entré en pánico y dije, Dios mío, lo primero que hice fue mirar que ninguno de los dos se hubiera cortado. claro, Y claro. esto con unas tijeras inocentes de las de prekinder, o sea, de las tijeras, Sí, sí, de preescolar. Yo decía, miércoles. Pero parecía un perro, parecía un perfecto tablero de ajedrez, ¿no? Obviamente mi hija es medio artista, entonces pues desde chiquita se le nota la vena de tenía la artista. creatividad ahí, sí. En ese momento, obviamente, a mí me dio mucha angustia. No la regañé, simplemente le dije, Sofi, por Dios, ¿cómo se te ocurre? Mira cómo le dejaste la cabeza.
O sea, pues sí, qué divino. Y ella me decía, mamá, pero es que estábamos en la peluquería. No, mi amor, no estabas en la peluquería y tú sabes que con las tijeras no puedes jugar. ¿Qué hubiera pasado si te hubieras cortado un dedo? Estamos hablando de una niña de, no sé, yo creo que tenía por unos 6 años en ese entonces. Sí. 5 o 6 años tenía más o menos en ese entonces. Y obviamente, cuando ya pasó todo el rollo y cuando a mí ya me pasa el susto, miércoles, sí, queda uno con un sentimiento de, esto no hubiera pasado si yo le hubiera puesto cuidado, esto no hubiera pasado si tal cosa, esto no hubiera pasado si tal cosa. Por la noche, mi marido me calmó y me dijo, Ana, tú estás haciendo lo mejor que puedes. Ujú. Y ese O es sea, como mi mensaje también para los papás en estos momentos, Anita, y es, los niños tienen días buenos y malos en el colegio también. sí, Y siento que hay muchos papás que están recibiendo como esa culpa y se están echando encima un poco los sentimientos que los niños están teniendo y parte de poderlos guiar en cómo manejar sus sentimientos es uno poder ver la situación de sin irse ahí con ellos. ¿Sí me de entiendes? acuerdo, de Entonces es acuerdo. como nosotros como papás sabemos que ellos van a cometer errores, que no podemos tener esas expectativas de que los niños siempre tengan la sonrisa de aquí a aquí, que hay momentos en que ellos van a tener que aprender a jugar solos, que hablamos pues un poco de esa estrategia de, digamos, de la parte del papá, pero mi estrategia principal para los niños pequeños es organizar espacios de juego en la casa. Y no es como montarles el jardín, no, es observar cuáles son sus pasiones, observar cuáles son los juguetes que ellos de por sí tienen en la casa y se pueden quedar jugando, ver cómo les creo un espacio donde ellos puedan organizarse y estar ahí, porque antes, digamos, en la casa estaban pasando menos tiempo y si ellos tienen y si ven la casa como un espacio de juego, van a poder vas a poder alimentar ese juego independiente que en el fondo se crea así como yo digo que es un músculo, ¿no? Los niños nunca nos han visto trabajar, muchos niños, o el mío sí, porque yo trabajé como tú en la casa con él al lado toda la vida, entonces pues es diferente, pero igual no están acostumbrados a tener un día con nosotros trabajando tan largos. Entonces, ¿qué pasa? Es como un músculo. Vamos a crearles unos espacios a los niños para que ellos puedan jugar al lado nuestro y que se vuelvan nuestros compañeros de trabajo. Y si los vemos como el compañero de trabajo que llega y te cuenta la historia del fin de semana y que no sé qué, tú tienes esas experiencias en la oficina también. Sí, de A ti te acuerdo. interrumpen en la oficina. Tú tienes días en que planeas tu día en que sabes que no vas a ser productivo y te va a tocar trabajar 2 horas por la noche porque sabes que vas a estar de reunión en reunión todo el día. Sí, de acuerdo, Entonces, así es. estas son habilidades que nosotros ya conocemos o los papás que trabajan ya tienen. Es simplemente como ver la manera como las vemos. Si yo tengo la expectativa de que mi hijo no me interrumpa y no me diga nada, si yo no manejo mis expectativas, pues voy a estar frustrado, con culpa, con un montón de cosas. Pero si yo sé que mi hijo va a estar ahí, que me va a interrumpir, que no voy a ser tan productiva, escojo cuáles son las tareas que puedo hacer en los momentos en los que estamos trabajando juntos, como le digo yo, y cuáles son mi estrategia para poder tener esos tiempos de trabajo enfocado con la comunicación con otros adultos o mirando cómo es nuestro día y cuáles son los tiempos en que yo puedo tener un trabajo más enfocado, cuáles son los momentos en que mi hijo juega mejor, que generalmente yo recomiendo que son las mañanas. Los niños tienen una capacidad más grande de buscar con qué jugar, organizar un juguete y con todo en que el promedio, digamos, de atención con una cosa que tiene un niño pequeño es de 2 a 3 minutos por año, para que te des una idea Ujú, de lo que está pasando. ok. Eso quiere decir que si yo espero que mi hijo se sienta a pintar por 40 minutos no va a pasar, pero si yo le tengo un espacio donde él puede tomar decisiones de qué hacer, un espacio seguro, sin tijeras y sin perro, que, Sí. sin que les... No, al perro no le importa las tijeras. El niño va a aprender a tomar decisiones y eso es lo que hacemos en un salón de clase para que dos profesoras puedan manejar 20 niños. Usamos Ok, la inteligencia, usamos la creatividad, y eso es lo que tú quieres también que el niño
es una habilidad que también es positiva. O sea, la capacidad de aburrirse y encontrar qué hacer es una habilidad que aprendemos. La Yo creo capacidad que de es, ser independiente también. exacto. Yo creo que además es un momento a que definitivamente yo la conclusión a la que llego es la misma. La conclusión es, y hoy más que nunca, la conclusión es vive el minuto que tienes ahorita, vive el segundo que tienes ahorita, vive el instante que tienes ahorita. Mm, Que yo creo que es una de las grandes enseñanzas que estamos teniendo como seres humanos metidos en este proceso en el que estamos. mm. Yo hablo mucho del tema de emociones, Cris, y hablo mucho del tema de gestionar las emociones y de administrar las emociones. Yo también. Cuando, cuando mi Sophie era chiquita, Ujú, yo me acuerdo que yo le tenía toda una pared en el cuarto de juegos en la casa en donde yo muy instintivamente y también leyendo un poco, empecé a ayudarle en esa etapa en la que los niños de verdad no saben cómo expresar lo que tienen adentro, entonces pegan el alarido y sueltan lo que tengan y botan lo que tengan en las manos y todo lo demás. Y yo me acuerdo que cuando ella empezó a entrar en esa etapa, yo le empecé a enseñar con colores el cómo gestionar emociones, entonces, y con las dos manos. Entonces yo le decía, ok, listo, acá esta pared que es donde tú puedes pintar, y ella siempre respetó la pared en la que podía pintar. aprendí. Esta pared que es donde tú puedes pintar, y la tenía toda pintada. ¿De qué color? Y con una mano le ponía yo la crayola y le ponía a escoger las crayolas y los colores. ¿De qué color es la rabia que tienes ahorita? O sea, estás furiosa conmigo. Ujú, Dime de qué color es la rabia que tienes ahorita y por qué estás brava conmigo. mm, Entonces ella media lengua empezaba a colorear y empezaba a pelearlo de turno. O sea, la mamá algo no le había hecho. Y yo sí. le decía, ok, listo, entonces ya cambiaste eso, ahora con la otra mano, dime cómo es cuando estás contenta y cuando no estás peleando con mamá. Y en Ujú, ese momento ella ya empezaba a soltar y de repente todo terminaba en que me daba un abrazo, me daba un beso y ya quedábamos tranquilas. ujú. Tips prácticos, Cris, para que los papás logren ayudarle a los hijos a administrar las emociones en esta época. Porque es que yo no tengo un niño chiquito, Mm, pero tiene que ser muy difícil, Cris, no podemos ir al parque. ujú. No, Sí, no podemos ir al centro comercial. No podemos ir, no sé, a X parte, a la heladería que le gustó, a comer la hamburguesa que le gustaba. y tengo un post en mis redes sociales sobre ese tema en particular, que es por qué nos estamos en casa todo el día y ahí como que tengo un poco la conversación de cuando mi hijo me preguntaba, quiero ir al colegio, y mi recomendación no es no podemos ir, sino está cerrado. Ok, bueno, sí, ¿verdad? Entonces no es Sí, como que yo no te quiero dejar salir. Hay muchas cosas de la manera como se los explicamos que les va a ser más fácil entender y muchos, digamos, yo siempre me he enfocado mucho en la conciencia de las palabras y digo palabras conscientes, valores presentes, es el nombre de mi taller con el que empezamos pues toda esta parte de entrenamientos para papás y para profesores en español. Y, y una cosa que yo noté en tu historia que me encanta es que tú conoces a tu hija, tú dices, tu hija es creativa, tu hija siempre fue de pintar, tu hija, esto era algo que hablaba su idioma. Si yo cojo a mm, mi hijo que habla mm, pues de pronto de volquetas y le pongo a pintar con crayolas, de pronto no funciona, pero tú ujú. conocías a tu hija y cuando tú conoces a tu hija, ese primero vas a poder tener un lenguaje con el que el niño va a poder procesar más fácil y así, digamos que no lo conozcas, digamos que mis estrategias siempre son verbalizar lo que el niño está sintiendo. Entonces, si el niño está bravo porque le dijiste que no se podía comer la paleta, es decir, uy, sí, estás bravo, quieres comerte esa paleta ahorita y no lo puedes hacer. De acuerdo, de acuerdo. Es el primer paso. El segundo es aceptar la emoción, porque cuando nosotros como papás queremos parar la emoción, no le damos el espacio para que salga, De ¿cierto? acuerdo. Y en ese momento el niño ya está en cortocircuito, en ese momento el niño no va a aprender cómo manejar la situación. Ujú. Entonces es como yo le doy su punto de vista y verbalizo lo que él diría, digamos, si un adulto estuviera bravo diría,
pucha, qué rabia, yo quería comerme esa paleta y no puedo. Sí, Y eso como que te hace sacar un sí, poco la emoción, ¿cierto? Entonces tú quieres sí, verbalizar qué es lo que el niño diría, después vas a decir tu punto de vista como, ahorita no podemos, pero no la podemos comer mañana, porque hoy ya sí. nos comimos una paleta y media. Entonces, y después es como darle un espacio a procesarlo, porque lo otro que yo hablo mucho con los papás siempre es que el tiempo de proceso de información de los niños es más lento que el de los adultos. No, y no Y solamente lento, eso sino además es más lento, pero es muy audaz. es ¿A, audaz. a qué me refiero? A que son muy astutos con las preguntas que de pronto pueden llegar a hacer o con las respuestas que de pronto te pueden llegar a entregar. Sí, Son o sea, muy yo lógicos y to- concretos. Son totalmente, demasiado concretos, o sea, son muy concretos. Con todo y que sí, tienen sus pataletas que no es la lógica y todavía su cerebro, digamos, la corteza prefrontal no se ha desarrollado y por eso es que tienen estas reacciones porque están en desarrollo y han tenido menos experiencia viviendo estas situaciones que sí. nosotros. El punto es, eh, y lo que dices tú, te van a contestar cosas que a veces también te hacen caer en cuenta, estoy siendo consciente, estoy siendo consistente con lo que digo y con lo que hago y con lo que Claro, pienso. claro, O sea, mi claro, sistema de claro. comunicación de pensamiento, palabra, acción es coherente. Aparte de que Cuando lo eso no es miden, coherente, aparte de que lo miden a uno, o sea, como dice mi marido, ellos le miden el aceite a uno. O sea, yo me acuerdo un día, todavía vivía en Bogotá, o sea, te estoy diciendo que Sofía llegó aquí de 4 años, todavía vivía en Bogotá, o sea, era una niña de 3 años. uh-huh, Sofía habló perfecto desde el año pasadito, uh-huh, pero era una niña por ahí de 2 años y medio, 3 años. Y obviamente tenía que ir en su silla atrás en el carro, uh-huh, amarrada. Pero ella ya estaba en la etapa en la que ya sabía soltar si se bajaba. uh-huh, Y era la pelea yo manejando de te subes a tu silla y te amarras ya, Sofía. No. uh-huh. Entonces esto era el que tienes que parar, el que tienes que obligarla, el que tienes que por favor y todo. Y hay pedazos en donde no se razonan. Y me acuerdo un día que me la hizo y yo daba la vuelta en U en una calle específica y había un policía en la esquina. Y me acuerdo que le dije, saqué la mano y le dije, señor policía, señor policía, señor policía, venga para acá. Venga, necesito que usted me haga un favor en pleno semáforo en Bogotá. Y entonces el policía se acercó y me dice, sí señora, ¿qué necesita? Preocupado, obviamente. Le digo Sí. yo, señor policía, los niños tienen que ir amarrados, ¿cierto? ¿Qué pasa si los niños no se amarran? Dice, pues que el policía la ve y el policía le puede poner una infracción a la mamá, pero además lo más grave es que es de verdad que los carros se estrellan y que los niños pueden llegar a sufrir un accidente cuando no van amarrados en el cinturón. Cristina, santo remedio, nunca más en la vida Sofía se me volvió a soltar. Y esa es una de las cosas que yo hablo. Tú no tienes que enseñarle todo a tu hijo. Tu hijo aprende de los espacios, del escalón, de la otra persona que le dice una cosa, del frío cuando sale sin saco. O sea, el aprendizaje no solamente viene de nosotros y tenemos que saber escoger cuáles son los aprendizajes que les enseñamos diciéndole y cuáles son los aprendizajes que ellos aprenden porque lo experimentan. De acuerdo, Y ahí es de donde acuerdo. yo, por ejemplo, ahorita con todo esto de la pandemia, yo digo, estamos aquí porque los doctores encontraron un virus y nos pidieron que nos quedáramos en la casa para que todo el mundo estuviera más seguro. Y esto es los doctores, no soy yo. Sí, de Nosotros acuerdo, estamos juntos en casa de porque acuerdo, le estamos ayudando a los doctores. Nosotros te estamos en esto. de acuerdo, Y bueno, de ahorita acuerdo. ya vienen, digamos, todo el tema de cuando se empiece a salir y todo eso, pero es también como es cómo lo manejamos para no crear el miedo, porque es como que el miedo es una herramienta que utilizamos mucho Sí, sí, para el corto plazo, pero también tenemos que pensar en el largo plazo, ¿cierto? sí, Queremos de que los niños acuerdo, también interactúen con otras personas, de queremos que no acuerdo. le cojan miedo a otras cosas, pero mantengan, como dicen, para mí el tema no es un distanciamiento social, sino es un distanciamiento físico lo que estamos teniendo. Sí, de acuerdo. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando yo salgo con mi hijo, que acá ya podemos salir, yo siempre le digo, va a haber gente afuera y no nos podemos acercar mucho, pero les puedes decir hola o puedes mover la mano para decirles hola.
cómo nosotros identificamos esa diferencia y cómo se la traducimos a los niños para que cumplan con, digamos, las cosas que se tienen que cumplir, pero que no tengan un abordaje del mundo como un lugar de miedo. De Y eso, acuerdo. digamos, es lo que se me pasa por la cabeza cada vez que escribo sobre este tema o cada vez que hago mis lives que contesto preguntas, siempre mantengo eso en la cabeza por ese impacto que tienen los primeros años de vida y nuestras palabras, nuestro lenguaje crea esquemas de pensamiento y crea emociones también. Entonces es como nos concientizamos de ese lenguaje para, viéndolos como competentes, les hablamos, les explicamos, pero siendo líderes en el proceso, que eso por ahí viene como todo mi tema que trabajo yo con los temas corporativos, es si yo quiero que mi hijo sea un líder, yo tengo que ser un líder para mi hijo. ¿Y cómo Sí, de yo acuerdo. voy a ser un líder en esta pandemia? Sí, ¿Cómo de acuerdo. voy a ser un líder y le explico la importancia de lavarse las manos y no solo le explico, yo llego a la casa y le digo, ay, lo primero que voy a hacer es lavarme las manos, le doy el ejemplo. Sí, Eso es de lo que acuerdo. hace un líder, no es hace esto, sino no es hacer que los niños hagan las cosas, sino hacer cosas con los niños. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sí. Cris, mil gracias por este rato. Y No, mil me gracias porque los consejos que das son fabulosos y yo sé que a las mujeres de la comunidad de Google que van a ver la conversación la van a encontrar muy útil. A todas, como siempre, muchas gracias. Las redes de Cristina las dejo al final del video para que la puedan contactar directamente. Si por algún motivo no se acuerdan cuándo la vieron o lo que sea, me pueden escribir para que sigamos en contacto. Cris, mil gracias. de nada, Anita. Mi contacto en las redes es Empower Kids for Life. Entonces, Sí, ahí las espero y me encanta recibir preguntas todo el tiempo y apoyar a los papás en esta situación. La verdad es que ha sido como un poco la catarsis de pandemia mía y me encanta poder abordarla así, como de esta manera. Eh, dale. Dale, Anita. Bueno, Cris, Un muy bien, abrazo. mil Gracias. gracias. Cuídate mucho. Me encanta Go for it. Finalmente.